para que me funcionara y yo lo entendiera. Bien. Yo les voy a mostrar algo de los ejercicios. Bueno, acá tengo varios. ¿Saben lo que es una señal, no? Sí, profe, son interrupciones de software, digamos. Son como interrupciones de software, o sea, yo puedo enviar señales de un proceso, bueno, tengo varias formas de enviarla, pero ¿se acuerdan cuando yo tenía acá, no sé, tengo un ejercicio, este por ejemplo, cualquiera, lo tengo ahí, yo, fíjense que presioné control C y lo hice terminar, no lo dejé terminar solo. ¿Qué hace eso? El control C. En Genera realidad una señal de software y hace que finalice el programa, ¿o no? genera una señal. Todas las señales son de software, pero es una señal que le envía el kernel y como este ejercicio, el 1, no tiene nada, ¿sí? No tiene tratamiento de señales. Fíjense que lo único que hace es hacer una sleep de 5 y terminar. Claro, se trata por defecto. Exacto, se trata por defecto. Entonces, nosotros con las señales podemos hacer 3 cosas, digamos. Podemos no hacer nada, como en este caso, entonces cada una de las señales que llega va a tener una acción por defecto, que hay una tabla donde dice cuál es la acción por defecto de esa señal. Luego, otra de las acciones que podemos hacer es utilizar la función signal para tratar esa señal. Y cuando tratamos esa señal, lo que nosotros podemos hacer es decirle, o sea, ignorar a esa señal. O podemos crear un manejador para manejar esa señal. Recuerden que no todas las señales pueden ser manejadas. Y también podemos, así yo acá le envío una señal, pero también podría mandarle, a ver, desde otra consola, la señal. Solamente necesito saber el PID del, a quién se la quiero enviar. ¿Sí? Y lo voy a hacer con el comando kill. Kill menos el nombre de la señal, el nombre o número de la señal, es más fácil acordarnos de nombres que de números, y el PID del proceso al cual se lo quiero enviar. Entonces, si lo que le estoy diciendo acá es que se le envíe esta señal al proceso cuyo PID es 5534. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Luego, a ver, alguna de estas que tengan manejador. Fíjense, estas que tienen manejador. Dentro del manejador, yo estuve viendo que también en el horario de consulta me consultaron por el ejercicio 8, y dentro del manejador muchos usaban la función print. O sea, esta función la usaban dentro de acá del manejador. Y fíjense que acá en el ejercicio 3 la hace con la función write. ¿Por qué? Porque hay un listado de funciones que les garantizan a ustedes estas funciones sí, o estas llamadas al sistema sí funcionan en los manejadores de señales. Por ejemplo, la función write sí funciona. Está asegurado que funciona en un manejador de señal. También es importante que le pongan barra N acá y acá al final también, porque es como que en una señal a veces todo va a depender de la PC donde la están ejecutando este proceso, ¿no? A veces ponía el me rehúso a terminar en algún lugar que no lo alcanzábamos a ver en el bash. Entonces con esto en la consola nosotros le estamos diciendo, bueno, posicionate, lo pone y lo pone acá. Hay algunos que habían usado un print para poder hacerlo, y dentro del print, en la función, habían puesto, por ejemplo, no sé, la función wait, la habían puesto dentro de un print y todo dentro del manejador de señal. No está bueno que usen funciones como por ejemplo wait. Wait, recuerden que tenía 2 funciones. Una era esperar a que el hijo terminara y una vez que el hijo terminaba, obtener el valor con el que había terminado el hijo. Pero el esperar a que el hijo terminara provoca de que el proceso que hace el wait, que el proceso padre que hace el wait, se bloquee a la espera de que el hijo termine. Entonces, por ahí no está bueno colocar una función que se bloquea dentro de una función print. No está bueno hacerlo nunca, digamos. Entonces, las funciones que bloquean las dejamos afuera de esto. Y luego, con el print, nada más mostrar.
De todos modos, no está recomendado o no siempre va a funcionar en todas las máquinas el print dentro de un manejador de señal. ¿Se entiende eso? Sí, profe, y una pregunta. Sí. Porque yo tuve un problema, porque el write no permite tantos parámetros. O sea, si yo quería mostrar una variable, se me complicaba. Claro. Entonces Tenés que ir tuve que mostrando. recurrir al print. Una de las cosas que podemos hacer es, a ver, nosotros como programadores por ahí tenemos algunas herramientas y si no las podemos usar, nos arreglamos para utilizar eso en otro lugar. Supónganse, bueno, a mí me es muy cómodo usar el print, ¿sí? Entonces lo voy a usar, digo. Bueno, pero me dicen que no lo use en el manejador de la señal. Ok. Me dicen que el white no lo ponga dentro de un print. Ok, que lo use solamente así, para mostrar cosas. Que no lo ponga funciones que, por ejemplo, esta función no hay problema que yo la coloque acá, porque esta función lo que hace es obtener un número y mostrarlo, pero no hace que el proceso se bloquee. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, que no sería lo mismo que poner un white dentro del print. Bueno, entonces me dice que no lo utilice así. Entonces yo puedo tener acá, fíjense que en la zona que tengo acá arriba, tengo leído, que sería una variable como global, que la puede usar tanto este manejador como el main. Entonces todas estas son variables globales. Y yo podría poner acá al lado de leído algo como la variable b, ¿sí? Que sea un entero. Entonces yo puedo hacer b igual a 0 y luego, en vez de hacer esto que hago acá, hacer, bueno, fíjense acá cómo he hecho este while, pero podría ser un while que se quede haciendo nada mientras b vale 0 y que salga de ese lazo, o sea, hacer acá que cuando se recibe esta señal, Bueno, yo tuve que hacer eso, una bandera dentro b es del... igual a 1, exacto, coloco una bandera y acá hago un while b es igual a 0. Entonces, mientras b es igual a 0, se queda haciendo eso, y si no, pasa acá y acá puedo mostrar todo. ¿Se entiende? Que es algo parecido a lo que se ha hecho acá. Fíjense que acá la variable PID2 vale igual a 0 y la única forma de que cambie de valor es que acá se cargue con un valor. Entonces utilizo la variable PID, además de para guardar el valor recibido por white, la utilizo como una especie de no bandera, pero si no vale 0, pasa eso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguno quiere mostrar algún ejercicio que ha hecho? ¿Quiere compartir con los demás? Yo dejo de compartir y lo pongo como co-host. Yo tengo problema que están en la notebook, tengo todo lo de Linux y ahora estoy en la otra compu. Profe, Sí. yo tuve un problema en el ejercicio 7, pero era de vez en cuando. Cuando me mostraba los procesos hijo, en vez de mostrarme el ordenado 1, 2, 3, me mostraba 1, 3, 2. Y a veces cuando lo volvía a ejecutar me mostraba 1, 2, 3. ¿Y por Pero qué eso eso no es un depende problema? del... ¿Ah? El manejador no distribuye los procesos en el orden en O cualquier sea, orden. O sea, este es el ejercicio 4. A ver, lo vamos a Sí, compilar. ¿Y por no, qué pero el sucede? ejercicio 7 era el problema que tengo yo. Claro, sí, es el ejercicio 7, perdón, pero es el proceso que se llama SIG 4. Ajá. Bien, lo vamos a ejecutar. Ya ustedes no están viendo la pantalla. ¿Alguno quiere compartirlo eso? Bueno, voy a compartir yo y después fíjense si alguno quiere compartir lo que está haciendo. Ahí está, y fíjense que acá lo tengo. El ejercicio tiene un manejador para la señal SIG-Chill. La señal SIG-Chill es la señal que vieron que cuando el hijo termina, ustedes pueden hacer un wait y justo esperarlo al hijo, pero quizás no. Entonces, si ustedes no, por más que ustedes lo esperen o no, cuando el hijo termina, el kernel le envía al proceso padre una señal, que es la señal SIG-Chill. Esa señal, si yo no la trato, no le hago nada como en los procesos que hemos trabajado hasta ahora,
La acción por defecto que tiene es nada. No hace nada, no termina el proceso, no hace nada. Por eso llegaba la señal y no pasaba nada. Yo acá he decidido, ¿sí? Fíjense, manejarla. Entonces pongo la señal, la función signal, pongo la señal que voy a manejar y el manejador, acá, que está acá arriba. Y lo único que hace el manejador es decir, terminó el hijo. Entonces, fíjense, lo que hago es un fork, crear un hijo. El proceso hijo se queda acá en un bucle haciendo nada, pero siempre en ese bucle. El proceso padre sigue, crea otro hijo. Ese hijo también se queda haciendo nada. Y el proceso padre sigue nuevamente y crea un tercer hijo, el cual también se queda sin hacer nada. Pero fíjense que siempre que creó un hijo, guardó el resultado de fork. En ese resultado de fork es el PID del hijo que creó. Entonces guarda PID 1, PID 2 y PID 3. Y luego con esos PID puede, con la función kill, le dice, envíale la señal seek kill al PID 1, al 2 y al 3. O sea, a cada uno de los hijos. ¿Sí? Y fíjense que los tres procesos acá, entonces yo creo. Y puede venir, viene por acá, crea al hijo 1, pero el planificador todavía sigue con el padre. Entonces el padre sigue acá. O sea, el hijo todavía no se ejecuta. Está en estado listo. Crea al proceso al hijo 2 y está en estado listo. Pero sigue ejecutándose el padre. Crea el proceso 3 y el proceso 3 también, el hijo 3, queda en estado listo. Y el planificador sigue ejecutando al padre hasta que dice, bueno, ya está, se le terminó el tiempo al padre. Ok. Y va y saca del listado del listo, está el hijo 1, el 2 y el 3. Y eligió el hijo 3. Entonces primero se ejecuta el hijo 3, como ven acá. Después el 1, después el 2. Después el padre envía la señal para que terminen los 3 hijos, separadas 2 segundos. Entonces, siempre que termina un hijo, llega la señal seek chill. Y entonces cuando llega esa señal, el padre dice, terminó hijo, terminó hijo, terminó hijo y terminó hijo. 3 veces porque envía 3 veces la señal para los 3 hijos. ¿Sí? Pero esto cómo se ejecutan los hijos, no lo planificamos nosotros. Acá siempre, fíjense, quedó 3, 1, 2, 3, 2, 1. No funciona mal. Puede funcionar cualquiera y no me hace falta que eso se sincronice porque no hace nada. ¿Se entiende? Sí. Profe, Entonces no ahí, es un problema. Claro, lo entiendo bien. ahí en ese ejercicio, profe, ¿es necesario hacer todos los if anidados? O sea, porque yo lo hice sin los else, o sea, hice cada uno de los PID cuando son iguales a 0 y después el padre en otra condición diferente. No, Yo hice o igual. sea, es como ustedes lo quieran hacer. La cosa es que el hijo se tiene que quedar acá y no continuar, y no terminar. Sí, Para sí, así sí. el padre después les puede mandar la señal. Pero no puede haber alguna complicación fuera de... No, porque si es 0 queda ahí, y si no sigue. Es lo mismo, yo lo hice así con la estructura else, porque No, lo hice está así. bien. Era para consultar nomás. Pero bueno, eso es cómo programe cada uno, la forma de programar ya es aparte del curso en sí. Es más a gusto del programador esto. Bien, perfecto. Tampoco le vamos a evaluar eso de cómo programa cada uno tiene su forma. Lo que sí, bueno, acá algo importante cuando ustedes manejen señales es que la función, la signal, tiene que ir al inicio del main. Fíjense que yo siempre que manejo una señal la coloco al inicio del main. Acá el main, ¿qué tiene? La declaración de variables y la función signal. Esta declaración no la puedo poner después, la tengo que poner al inicio. ¿Se entiende? Si la ponen después, Sí. por ahí funciona, por ahí no, y no, porque tiene que estar ahí al principio, cosa de que si llega la señal, sepa qué hacer, ya esté declarado eso. Entonces, esto es importante. La función signal tiene que estar al inicio del main, siempre. Ahí y acá. ¿Y qué pasa si yo tengo este mismo código cuando yo hago un fork? ¿Sí? Este mismo código cuando yo hago un fork se duplica.
¿Cómo sé que esta señal le llega al padre y no al hijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo saben que este manejador, que el código que hacen dentro de este manejador es para el proceso padre y no para el hijo? ¿Qué pasa si al hijo le llega esa señal? No le puede llegar al hijo. Que si el hijo termina, Bueno, es como. primero porque esta Mm, señal no le puede llegar, pero si yo podría ser un manejador de otro tipo de señales, por ejemplo, podría ser un manejador para la función, la señal SIG user 1. SIG user 1 le podría llegar tanto al padre como al hijo, ¿sí? Que es una señal, una de las señales que el kernel dice, yo no la voy a usar nunca, te la dejo a vos, usuario, para que la uses. Para que las uses entre tus procesos y te puedas sincronizar o lo que vos quieras. Entonces, supónganse que este es el manejador de la señal SIG user 1. ¿Cómo sé que este código lo va a hacer el padre o el hijo? buena pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo solucionarían ustedes? Podemos evaluar el valor de los PID1, PID2, PID3. Exacto, yo lo puedo Y poner. claro, puedo validar nomás para que con el valor que devuelve fork, ¿o no? Exacto. Primero estas variables las coloco afuera para que las pueda usar tanto el manejador como el main, ¿sí? Las declaro afuera para que sean de todos los, o sea, de este manejador y del main, ¿se entiende? Y entonces Sí. acá podemos decir, bueno, ¿cuál es el primero? Puedo hacer un if. Claro, dentro del manejador preguntando si fork es Si igual. Sí, si es el padre o es el hijo. 1 que- es mayor que 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si es mayor que 0, hago esto y hago, no sé, esto. Si no, que no haga nada. ¿Está bien? En este caso, esta Sí. función solamente le va a llegar al padre, pero si fuera el manejador de la señal SIG user 1, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Bien. Eso por un lado sería. Si no puedo usar también una bandera, otra variable que defino acá, que le pongo el valor 1, y acá en el main le pongo el valor, después que creo, o el hijo le pone el valor 2, no sé, algo. Entonces si le llega al hijo, no lo tenga. Se puede hacer de varias formas. Pero acá sería una de las formas que podríamos hacer para que el padre y el hijo, justo este manejador no, porque esta señal le llega solamente al padre. Pero ¿qué pasa si acá el padre tiene un hijo o crea un hijo y en vez de dejar al hijo acá, antes de llegar acá, el hijo crea otro hijo? O sea, tanto el padre como el hijo han creado un proceso. Le podría llegar esta señal a los dos. ¿Se entiende? Sí, o sea, siempre llega la señal a las dos, ¿no? Yo tendría que validar para ver a quién quiero que le llegue, pero digamos, si se ejecuta En alguna realidad señal de le va a interrupción. llegar a los dos, pero vos vas a validar que lo que haga el código acá, porque es mostrar en pantalla un cartelito nada más. Pero si vos ahí hicieras un Claro. proceso de escribir, no sé, en una tubería o hacer algo más, bueno, que solamente lo haga el proceso, quizás vos querés que lo hagan los dos procesos, pero si no, que lo haga el proceso que vos querés que lo haga. Claro, está bien. Claro, Entonces esa es ahí mi duda. se juega ¿Le con los llegan a los PID. dos, sí o sí? Exacto, cuando vos querés que uno solo sea el que lo haga, vas a tener que validarlo de esta forma. Profe, ¿le podemos asignar otro manejador al proceso hijo, diferente al del padre? No, porque acá lo vas a tener siempre en la misma, el mismo código se copia. Claro, pero si Y después podrías usar la utilizamos de Pero, vuelta la función función, pero y podrías hacer usar otro acá, código adentro. el padre O- hace esto y el hijo hace esto otro. ¿Sí? Vos acá podés hacer así, else, y el hijo hace otra cosa. ¿Se entiende? Entonces sí, ahí sí, sería sí. el mismo manejador, pero con diferente código. Bueno, ¿alguien quiere compartir algún código de los que ha hecho y hacer alguna pregunta?
Yo tengo una, pero no puedo compartir pantalla. A ver, decime. Porque en el ejercicio 7, cuando nosotros Sí. creamos los 3 hijos, yo a cada uno acá, usted le puso proceso hijo, bueno, también le puse un cartelito, un mensaje, pero si no ponía el /n, que en la primera vez que lo compilé no le puse /n, no me los mostraba. Exactamente. Eso es una de las cosas que les dije al principio, que es importante poner, primero usar, bueno, esta función. Ese problema no lo tendría por el size of del grade, ¿verdad? En realidad sí, porque vos cuando entra el manejador de la señal no sabe bien dónde está el cursor. Esta forma sería como una forma de posicionar el cursor primero antes de escribir. Ah, bien, perfecto. En realidad los manejadores de señales se han hecho para colocar muy poco código y después hacerlo en el resto del programa, poner como acá una bandera y hacer otra cosa. Y es la herramienta más primitiva que tenemos para sincronizar procesos, digamos. Ya vamos a ver cuando queramos hacer cosas más importantes lo que podemos utilizar. Pero bueno, no deja de ser una herramienta que tenemos que podemos utilizar. Profe, una consulta. La función white status, lo que devuelve es la salida de los hijos nomás, ¿no? Que a mí me queda una duda, porque, por ejemplo, supongamos el caso anterior que yo había creado 3 procesos hijos. Sí. White status, ¿con qué valor se queda? ¿Con el último exit que se ejecuta o con el primero? No. A ver, la función en sí devuelve un solo valor, que es el valor que, suponete acá, si vos ves la línea 18, ¿la ven la línea 18? Yo he puesto PID2 igual a white. Lo que devuelve white es lo que se guarda en PID2. Y lo que se guarda en leído, que es otra variable, es el resultado con el que el hijo terminó. En este caso sería el 0 con el que el hijo terminó. ¿Se entiende ahí? O sea que si quiero guardar Sí. 3 estados tendría que tener 3 variables. Exacto. Si yo quiero... No, es que ahí el white espera a que termine un hijo. Si tenés 3 hijos, tenés que hacer 3 whites. Ah, esa era la... Está bien. ¿Sí? Porque el white no espera que terminen los 5. Si vos creaste 5 hijos, no espera que terminen los 5 hijos. Al primero que terminó, white vuelve. Y te quedan otros 4 por esperar. ¿Y pero cómo identifico cada uno de los weights? Ahí porque ya vos me vas, hice bola. ponele, tenés leído. ¿Sí? Otra variable que tenés, a ver, vamos a poner... O sea, tendrías que llamar white por cada uno de los hijos Exacto. en el orden que quieras. Ponele, vamos a llamar W1, W2, W3. Suponete que hiciste 3 veces, tenés 3 hijos, ¿sí? Que en este caso no los tenés, pero ponele que tenés eso. Tenés 3 hijos. Y además, nosotros vamos a poner acá, leído 2 y 3. Y tengo leído 1. Entonces, si yo hiciera esto, esta la voy a comentar para que me queden todas las otras iguales, y yo podría hacer esto. No acá en el manejador, pero acá en el programa principal, por ejemplo, podría ser lo siguiente. W1 igual a leído, a white leído 1, ahí tendría el del primer hijo. 2 y 3. Y acá así. 2 y 3. Y ahí me quedaría en W1 el PID del hijo primero que terminó con el estado del primer hijo que terminó. En W2 el estado del hijo del segundo, o sea, el PID del segundo hijo que terminó. En leído 2 el estado del segundo hijo que terminó. Y en W3 el PID del tercer hijo que terminó. Y en leído 3 el estado con que terminó el hijo. Ahí también pueden llegar desordenados porque eso se activa con la señal. Exacto. Eso es lo que tenía duda. O sea, porque si yo, por ejemplo, ahí en
en la consola que se ve acá al lado llegó, por ejemplo, 3, 1, 2 y después 3, 2, 1. Yo, Sí. ¿cómo podría? No hay una forma de vincular el wait a cada uno de los procesos. Esa era la No, duda no, en no, sí. no, no. Vos después vas a tener que analizar cada uno de estos para saber Bien, qué hijo perfecto. terminó. Aparte, bueno, en la de recién vos enviaste la señal, pero vos podrías mandar a crear los hijos para que hagan otras cosas y a lo mejor el último que creaste es el que hace el proceso más corto que tenía que hacer y termina Claro. primero. Claro, O sí, sea, sí, sí. además de depender del planificador, depende de lo que para qué creaste el hijo. Bien, perfecto. Era la duda en sí. Entonces, si creaste 3 hijos, acá no he creado 3 hijos, pero en el caso, no sé, en este que creé 3 hijos, si yo en lugar de hacer esto, de matarlos acá, terminar a cada uno, a ver, este lo puedo llamar. Profe, ¿yo donde dice que terminó los hijos? Que no muestra qué hijo terminó, pero te dice terminó hijo, terminó hijo, terminó hijo. Uh-huh. Y para mostrar qué hijo terminó, ¿cómo lo haríamos? Y con el PID. Con el PID y una Sí, variable global. Claro. eso. Pero que Para. usa un F, un Es sprint el- F. Y sí, porque no sé, al grind yo no le podía meter más parámetros de los que ya tenía ahí. A ver, Claro. lo vamos a llamar como 6. A este. Si no, puedo usar 2 veces el write. O sea, un write para mostrar una cosa y un write para mostrar parámetros. Claro, yo intenté meter el parámetro, por ejemplo, mostrar, viste, como el % de, pero no sabía, lo intenté implementar y me decía que tenía demasiados argumentos y A mí me digo, ya fue. funcionó con el sprint F. Bueno, vamos a ver nosotros cómo. Profe, una consulta. Entonces, un hermano, por ejemplo, no podría esperar a que termine otro. Esa sería No, la no, pregunta. el wait es para que el padre espere al hijo, nada más. Nunca, siempre un padre tiene que esperar a un hijo. No puede haber otra cosa. No, está bien, pero no con la función wait, sino con, no sé, alguna bandera o alguna cosa, como para darle una secuencia a nosotros. El hermano, si tenés cómo pasarle el PID para que pueda enviarle una señal al otro hermano y avisarle que terminó, podría ser. Podrías utilizar Con la un señal manejador. SIG user 1, pero necesitas saber el PID de tu hermano, que no es fácil de saber. Claro, listo, ya está. Me explotó la cabeza. ¿Sí? ¿Cero? Sí. Pero, que acá toqué. A ver, yo tendría esto. Fíjense que le estoy poniendo una espera de 2 segundos. Y acá teníamos esto. A ver dónde estoy. Acá. Y voy a... la declaración de todas esas variables. Voy a copiarme. Fíjense cómo copio, pego, ¿sí? Bien. Entonces tengo eso. ¿Y qué me faltaría mostrar? Puedo hacer un esto. Y mostrar, a ver, W1, coma, bueno, W2, W3, todos estos, W2, W3, y, bueno, leído, le voy a poner L1, L2 y L3. ¿Está bien? ¿Esos L van a ser siempre 0 o no? ¿Por qué? ¿No es Sí, el porque acá le estado? puse 0 a cada uno, sí. Le vamos a poner 0, le vamos a poner 1 acá, pero justo se me... 1, y acá le vamos a poner 2. Ahí está. ¿Les parece? Sí, sí. Para que tengan... Bueno, y acá tengo que poner
W1, W2, W3. Me faltó la coma. Leído 1. Leído 2. Y leído 3. ¿Está bien? Bueno, lo voy a guardar y lo voy a acá compilar. Lo llamé 6. ¿Lo guardé? Me parece que no lo guardé. No, espérense que no puedo. Ahí está. Justo tengo el... Justo ahí tengo los controles del Zoom. Bueno. Fíjense ahí. Bueno, entró acá, a ver, creo que una sola vez porque no lo dejé entrar más, pero recién como iban terminándose vieron que los sleep que hacíamos, bueno, cuando ustedes entran acá al manejador, el sleep ya no está, entonces recuperó los 3 y alcanzó a entrar una sola vez y no mostrar los 3 bright, terminó antes, digamos. Entonces alcanzó a terminar, terminó hijo. Cuando entra el manejador de la señal, no, si estaba haciendo una espera sleep, ya la corta, no la sigue. Profe, Bueno. ¿y cuál sería una implementación correcta de una pausa? Si el No, sleep no tendrías lo que es. poner un timer o algo, pero esperar a que expire un timer o algo así. O hacer vos un timer descontando un contador o algo. O Bien, disparar un perfecto. timer y esperar que termine. Pero fíjense, teníamos 3 hijos, 6604, 6605, 6606. Y bueno, y después fueron terminando y acá han terminado en orden, 6604, 6605, 6606. Uno terminó en estado 1, el otro, 0 digo, el otro terminó en estado 1, que el estado 1 acá es como que pone la parte, son 2 bytes, y este 256 es el byte alto en 1 y el byte bajo en 0, que sería 1, 0 en hexadecimal, que es el 256. Y el tercer hijo es 252, 512, digo, que es el byte alto en 2 y el byte bajo en 0. ¿Sí? Así se ven los estados, o sea, como que los da vuelta. ¿Pero se entiende? ¿Cómo recupero cada uno de los... o sea, ahí sé qué hijo terminó y con qué estado? ¿Sí? Si lo ejecuta de vuelta en una de esas no salgan en orden. Quizás no salgan en orden, pero ahí fíjense, no salieron en orden, pero esto sigue siendo lo mismo. O sea, el hijo que terminó acá, el primero que o sea, el hijo 1 terminó en estado 0, el hijo 3 fue el que siguió después, que terminó después y terminó en el estado 252, y el hijo 2 se ejecutó el último y terminó en el estado 256, que es el 2. No comprendí. ¿Sí? Claro, Y está fíjense bien, que eso porque acá es la secuencia puso, del padre. alcanzó a terminar, a escribir 3 veces, terminó hijo. ¿Sí? Sí. Yo lo había modificado en el manejador, profe, a eso para que me lo mostrara. Bueno, pero la función print puede ser que te funcione, pero no está garantizado que siempre funcione. Usé el que es No corre para allá porque sprintf entraron un... y declaré una char de 50, por ejemplo. Bueno, hay distintas formas de hacerlo, pero ¿entienden cómo funciona White? O sea, si creo 3 hijos, tengo que hacer 3 White. El proceso padre. Y el White solamente lo puede hacer un proceso padre esperando un hijo. Nunca un hijo esperando a un padre o un hermano esperando a otro. Claro, se entiende. ¿Se entiende eso? Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No. No, creo que no. La semana que viene Yo no, hagan profe. código porque vamos a compartir códigos. No voy a ser la única que comparte código, ¿eh? Creo que un compañero está hablando, profe, pero se escucha muy bajo. Profe, una consulta. Sí.
Una consulta, profe. Cuando uno de los chicos ahí mencionó que había ocupado el sprint F y usted había mencionado que sprint F no era recomendable, sino que ocupáramos write. ¿El sprint F tiene el mismo problema que sprint F? Habría que buscar, hay un listado de funciones que no es que no sean recomendables, pero hay un listado de funciones que te aseguran, que te dicen estas funciones seguro funcionan en manejadores de señal. Entonces habría que buscar ese Bien. listado y fijarse si esa función está. Profe, ¿y puede mostrar cómo sería con el write, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar el valor ahí en el manejador? Lo podés ir guardando todo en un buffer. Acuérdate que con write, ya lo vamos a ver en clases siguientes, que podés ir mostrando buffer. Entonces puedes ir guardando todos los valores en un buffer y luego decirle, este es el buffer y este es el tamaño o la cantidad que quiero que muestres, el tamaño del buffer. Claro, pero ahí tengo que manejar muy bien el tema del size-off para saber hasta dónde le tengo que mostrar. Exacto, pero bueno, si son 6 valores, guardaste en un buffer 6 valores, le pones hasta 6. La cantidad que quieres que muestre le pones 6. Bien. O sea, sería, perdón, me interrumpo. Sería guardar en una variable la cantidad de comidas, argumentos o campos que voy a querer imprimir después. En un arreglo y después mostrar el arreglo partido. Claro. Pero por eso agarrás y lo llevas en otra variable, ese conteo lo llevas en otra variable y decís que tengo 6. O pones una variable y la haces igual a 6 si sabes que son 6. O sea, eso depende de cuando vayas guardando si eso va a ser variable, fijo. Perfecto. También se lo podés poner fijo, el cartelito se lo podés poner fijo y decirle escribí tantos caracteres. Bien. Pero la forma de poder hacerlo es guardando algo en un buffer y luego pasarle el buffer y cuánto querés que escriba. ¿Alguna otra consulta? No, ya. Tantito. Bueno, hasta entonces en la práctica entra hasta FIFO y pipe sin cola de mensaje y en la teoría hay que ver si entra o no cola de mensajes. Ahora lo hablamos con Carlos y les avisamos. Pero vayan haciendo los prácticos, así no se van acumulando. Gracias. Acuérdense que la semana que viene son esos 2 prácticos de tuberías y de FIFO. Profe. Sí. Ahí en el chat le puse lo que yo había puesto en el manejador, no sé si está bien, eso es lo que yo le comentaba. A ver. Y la otra parte queda igual. Sí, puede ser. Es como una mezcla de los dos, como trabajar con el buffer y al mismo tiempo... Lo que pasa es que cuando vos le pones el tamaño de, que te escriba el tamaño de auxiliar, te va a escribir 30. ¿Se entiende? Te va a escribir, perdón, 50, que es el tamaño de auxiliar. Y vos no querés que te escriba todo el tamaño de auxiliar. Yo lo hice así, solamente me escribía digamos, lo que era necesario, no me escribía todos los 50. Claro, porque no tenía nada, pero si eso hubiera tenido, porque recién lo creas, si hubiera tenido mugre o basura que tiene de antes, te lo escribirías. Ahí le podés decir, claro. En auxiliar, ¿qué guardaste? Bueno, depende de lo que hayas guardado, le podés poner un número, eso te está mostrando todo el buffer. A veces del buffer vos podés decir que solamente te imprima lo que escribiste, o te muestre lo que escribiste. Bien. Podría haber ocupado la función esa str-len, por ejemplo, si hubiera terminado con un carácter nulo al final, o hubiera inicializado todo aux en caracteres nulos e imprime hasta que reconoce el primer carácter nulo, me parece. Exacto, también. Pero bueno, hay que ver de todas esas funciones cuáles son las que te garantiza el manejador de la señal que funciona. Claro, yo estoy viendo lo que puso David, yo hubiera inicializado char
con un memset en todo el arreglo en caracteres nulos. Y después, hubiera ocupado el STRLEN para imprimir hasta ahí, pero eso que usted está mencionando, yo no lo tenía en cuenta. Pensé que lo íbamos a poder ocupar y tal vez, como dice usted, tal vez falo. Claro. ¿Alguna otra consulta? Ahí, No según lo que puedo. estuve viendo, ese printf tampoco creo que se puede usar. Casi tiene el mismo problema que printf común. Bueno, no son recomendables. Si a lo mejor les anda en su PC, lo dejan, pero no significa que si después hacen un proceso que lo van a instalar en otras máquinas, les funcione. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, se justo te entiende iba a pedir perfecto. eso, que pasara, si encontraste un link, te iba a pedir eso. Bueno, gracias. Bien. Muchas gracias, Gabriel. Bueno. Bien. Recuerden que de 6 a 7 el jueves que viene tenemos consulta, entonces si quieren alguna duda de este práctico la podemos ver ahí y luego a las 7 vemos las dudas de Pipe y FIFO. Bueno, Perfecto, profe, gracias. Bien, profe, Bueno. buenísimo. Gracias, profe. Gracias, ingenieros. Hasta luego. Nos vemos, profe. genial, hasta luego.